Hola pupilos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mates de segundo de bachillerato donde vamos a resolver un problema de optimización. De hecho, un problema bastante clásico y típico dentro de los problemas de este tipo, que además pues os incluyo ahí un dibujo que representa todo lo que dice el enunciado para entender mejor lo que tenemos, ¿vale? Entonces el ejercicio dice lo siguiente: dentro de una cartulina rectangular se desea hacer un dibujo que ocupe un rectángulo de 600 centímetros cuadrados de área, de manera que por encima y por debajo del dibujo deben quedar unos márgenes de 2 centímetros de altura cada uno. Los márgenes a izquierda y derecha del dibujo deben tener una anchura de 3 centímetros cada uno. Obtener las dimensiones de la cartulina para que su área sea mínima. Pues bien, una vez hemos leído el dibujo, pues nos representamos la situación. Entonces, como decimos, lo que queremos es minimizar el área de la cartulina, ¿vale? La cartulina está representada mediante este rectángulo exterior, ¿vale? Y los 600 centímetros cuadrados son el dibujo del interior de la cartulina. Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es ponerle nombres a las variables que intervienen en este ejercicio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a llamar x a la base. ¿A la base de quién? ¿De la cartulina o del dibujo? Es decir, ¿a quién deberíamos llamar x? ¿A esta distancia o a esta de aquí? ¿A quién deberíamos llamar y? ¿A esta altura o a esta altura de aquí? Pues en realidad es indiferente, ¿vale? Eso da igual, lo podemos hacer como queramos. Sin embargo, ya os digo que el ejercicio sale un poco más sencillo. El planteamiento de la función a optimizar y la restricción que hay entre una variable y la otra sale más sencillo utilizando x e y para las medidas, para las dimensiones del dibujo, ¿vale? Por tanto, lo vamos a hacer así. Luego vamos a justificar el por qué eso sale un poco más sencillo, ¿vale? Entonces, como digo, vamos a llamar x a la base del dibujo e y a la altura del dibujo, ¿vale? Está claro, x es esta distancia y es esta de aquí, ¿vale? Entonces, si esto es x, teniendo en cuenta que dejamos un margen de 3 centímetros a la izquierda y 3 centímetros a la derecha, pues la base de la cartulina será x más 6, ¿lo veis? Estos x más estos 3 más estos 3. Es decir, la base de la cartulina mide x más 6. Del mismo modo, la altura de la cartulina, teniendo en cuenta que esto mide y dejamos 2 centímetros de margen por arriba y por abajo, 2 y 2, 4, en total 4 más estos y, pues tenemos que la altura de la cartulina será y más 4. ¿Vale? Entonces, una vez hemos definido esto, pues ya planteamos la función a optimizar, ¿vale? La función a optimizar, que le vamos a llamar A mayúscula, ¿vale? De área, que depende de dos variables, es una función que en un principio depende de dos variables, de la x y de la y, ¿vale? De la base y de la altura. Por tanto, es una función, como digo, depende de dos variables, y la función que pretende optimizar es el área de esa cartulina, ¿vale? Entonces, el área de la cartulina, puesto que es un rectángulo base por altura, la base es x más 6, la altura y más 4, por tanto, el área será x más 6 por y más 4, ¿vale? X más 6 por y más 4. Entonces, esta es la función que pretendo optimizar. ¿Y qué ocurre? Pues lo que pasa en la mayoría de los problemas de optimización, que la función que planteo en un primer momento pues depende de dos variables, no de una, ¿vale? Entonces nosotros sabemos optimizar funciones de una variable, no de dos. Por tanto, lo que tenemos que hacer es buscar una relación que exista entre esas dos variables, entre la x y la y, de forma que pueda despejar una en función de la otra, y así la función a optimizar ya me dependa de una sola variable. Ese es el objetivo. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre la x y la y? ¿Vale? Pues salta a la vista, pues teniendo este dibujo, que los 600 centímetros cuadrados de área del dibujo son las de un rectángulo cuya base es x y cuya altura es y, ¿vale? Por tanto, de aquí está claro que la relación será que el área del dibujo, que es base por altura, es decir, x por y igual a 600, ¿vale? Por tanto, la relación que ahí se establece entre la x y la y es que base por altura es igual a los 600 centímetros cuadrados, por tanto, aquí ya tenemos la relación que me permite pues despejar una en función de la otra. Pues por ejemplo voy a despejar la y en función de x, ¿vale? Si despejo y, pues x que está multiplicando pasa dividiendo, ¿vale? Por tanto tenemos que y es igual a 600 dividido entre x. Por tanto ahora ya me puedo ir a mi función a optimizar y decir que ya solo va a depender de una variable, en este caso de la x, en el momento en el que sustituya la y, esta que tenemos aquí, por esta expresión, por 600 partido x, ¿vale? Por tanto eso es lo que voy a hacer, pues el área va a ser de x más 6 multiplicado por y, donde y es 600 partido por x más 4, ¿vale? Por tanto, esta es mi función que pretendo, como digo, que pretendo optimizar, ¿vale? Entonces, fijaos, aquí es por lo que decía que quizás habría sido que lo más conveniente era llamar las incógnitas de esta manera, porque fijaos, si le hubiera llamado x, ¿vale? a la base de la cartulina e y a la altura, pues aquí tendría x menos 6 y aquí y menos 4, ¿vale? Por tanto, la relación entre la x y la y
vendría de hacer lo siguiente, x menos 6 por y menos 4, ¿vale? Que serían, si esto fuera x y esto fuera y, como digo, esto sería x menos 6 y esto y menos 4, entonces x menos 4 por y, x menos 6 por y menos 4, sí. Si esto, madre mía, ya me estoy liando. Si esto fuera x, entonces esto sería x menos 6, si esto fuera y, esto sería y menos 4. Por tanto, x menos 6 por y menos 4 sería el área del dibujo, los 600 centímetros cuadrados. ¿Vale? Entonces, si la relación la establecemos de esta forma, pues parece que a la hora de despejar la y en función de la x o la x en función de la y, queda un poco más complicado que si la relación fuera simplemente esta. ¿Vale? Por eso creo que es más conveniente que, hacerlo de esta forma, que si lo hacéis así tampoco es mucho más complicado, lo podéis hacer y veréis que también sale igualmente, ¿vale? Entonces, como digo, esta es mi función a optimizar, ¿vale? Mi función a optimizar, pues que ahora tendré que derivar, igualar a 0 y demás, ¿vale? Entonces, sin embargo, pues quizás antes de derivar e igualar a 0, pues podemos trabajarnos un poco la expresión de esta función, ¿vale? Entonces, pues para ello voy a aplicar propiedad distributiva, ¿vale? Es decir, voy a multiplicar aquí y aquí, aquí y aquí, ¿vale? Entonces, si hacemos eso, ¿qué tenemos? Pues x por 600 partido por x, pues la x con la x se va y me queda 600, ¿vale? Más x por 4, es decir, más 4x, más 6 por 600 partido x, pues eso es 3600 partido por x, más 6 por 4, 24, más 6 por 4, 24, ¿vale? Entonces me voy a borrar por aquí arriba y me escribo la expresión. Pues bien, aquí pues si agrupamos, pues tenemos 600 más 24, pues 624 más 4x, ¿vale? Puesto que voy a derivar, quizás me conviene mejor ponerme esta x ahí arriba, ¿vale? Que sube como x elevado a menos 1, ¿vale? Por tanto, quizás así a la hora de derivar me va a resultar más cómodo, ¿vale? Por tanto, esta es mi función a de x, que ahora para minimizar tendré que derivar, ¿vale? Por tanto, vamos a calcular la derivada y luego igualaremos a 0. Lo que hacemos siempre en los problemas de optimización, ¿vale? Por tanto, derivada de esta expresión, derivada de una suma, es la suma de las derivadas, pues derivada de 624, la derivada de una constante es 0, ¿vale? Más la derivada de 4x, que es 4, ¿vale? Derivada de 4x, que es 4, más la derivada de esta potencia, ¿vale? Entonces el menos 1 que tenemos aquí en el exponente me pasa aquí delante multiplicando, ¿vale? Por tanto, aquí me quedará menos 3600 por x elevado a 1 menos, ¿vale? Recordad que restamos al exponente, menos 1 menos 1, menos 2, ¿vale? Por tanto, esto es la expresión de la derivada que ahora igualamos a 0, ¿vale? Igualamos a 0 para buscar el posible máximo o mínimo de esta función, ¿vale? Entonces, pues nada, aquí ya me queda una ecuación, ¿vale? Una ecuación muy sencilla a resolver, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues fijaos, el x a la menor 2 me lo paso abajo, entonces tengo 4 menos 3600 partido x al cuadrado, igual a 0, ¿vale? Por tanto, esta fracción me la paso a la derecha, de forma que a la izquierda me queda 4, a la derecha 3600 partido por x al cuadrado, este x al cuadrado que está dividiendo me pasa aquí multiplicando, por tanto tengo 4x al cuadrado igual a 3600, ¿vale? X al cuadrado igual a ¿quién? Pues el 4 que está multiplicando pasa dividiendo, 3600 entre 4, eso sale 900, ¿vale? Entonces si x al cuadrado vale 900, x es igual a ¿quién? A más menos raíz cuadrada de 900, ¿vale? Y eso tiene dos valores, ¿no? La más menos raíz cuadrada de 900, pues aquí tenemos más 30 por un lado y menos 30 por otro, ¿vale? Pero ¿qué es 30 y menos 30? ¿Qué representa x? ¿Vale? ¿Y x qué representa? Pues una longitud, una distancia, ¿vale? Por tanto, obviamente la solución negativa la vamos a descartar, ¿vale? Por tanto, x igual a 30 es el valor que me anula la primera derivada, ¿vale? ¿Eso quiere decir que la función área presenta un mínimo en ese punto? Pues no lo sé, ¿vale? ¿Cómo sé si este punto es un máximo o un mínimo? Pues lo puedo hacer de dos maneras, o bien mediante la monotonía, estudiando el signo de la primera derivada a izquierda y a derecha de este punto, para ver si la función crece-decrece o decrece-crece, o bien con el criterio de la segunda derivada. Entonces, en este caso, como la primera derivada me sale una expresión tan sencilla, casi que lo voy a hacer con la segunda derivada en lugar de la monotonía, ¿vale? Entonces, vamos a ir borrando y organizamos un poco. Pues bien, como digo, aquí tenemos la expresión de la primera derivada y acabamos de ver que en x igual a 30 la derivada se hacía 0. ¿Vale? Entonces, para ver si en x igual a 30 la función área tiene un máximo o un mínimo, como digo, lo voy a hacer con el criterio de la segunda derivada, ¿vale? Entonces voy a obtener la segunda derivada de mi función,
¿vale? Y a partir de ahí vamos analizando. Entonces, derivada de una resta, resta de derivadas, pues la derivada de 4 es una constante 0, menos la derivada de esta expresión de aquí. Entonces, el exponente que tenemos aquí, menos 2, me pasa adelante multiplicando, ¿vale? Entonces, menos 2 por menos 3.600, menos por menos es más, me quedará 7.200, ¿vale? Por x elevado a 1 menos de lo que tengo aquí, ¿vale? Menos 2 menos 1, pues menos 3. ¿Vale? Entonces, si esto me lo arreglo un poco, pues el exponente, la potencia de exponente negativo me la bajo al denominador, entonces me queda 7.200 partido x al cubo, ¿vale? Por tanto, la expresión de la segunda derivada en función de x es 7.200 partido x al cubo. Entonces, ¿cómo sé si es un máximo o un mínimo a partir de la segunda derivada? Pues lo que tengo que hacer, la teoría me dice que lo que debo hacer es evaluar la segunda derivada, ¿vale? Evaluar esta expresión en aquel punto que me había hecho 0 la primera derivada, que es en el 30. ¿Vale? El 30 es el punto que me había hecho 0 la primera derivada, pues evalúo, como digo, la segunda derivada en ese punto, ¿vale? Por tanto, me queda 7.200 dividido entre x, que es 30, al cubo, ¿vale? Y en realidad de aquí no me interesa el valor, solo me interesa el signo, ¿vale? Entonces, 7.200 entre 30 al cubo, esto obviamente es positivo, ¿vale? Por tanto, como la segunda derivada en este punto que me anula la primera derivada es positivo, ¿vale? Sale positivo, puedo concluir ya que x igual a 30 es un mínimo, ¿vale? Es un mínimo de la función área de x, ¿vale? Si la segunda derivada me hubiera salido negativa, entonces sería un máximo. Si la segunda derivada me sale positiva, entonces es un mínimo, ¿vale? Por tanto, ya podemos responder, ¿vale? Recordad que el ejercicio lo que me pedía era las dimensiones, ¿vale? Las dimensiones de la cartulina, ¿vale? Las dimensiones de la cartulina. Entonces, fijaos, teniendo en cuenta que la x vale 30 y que la cartulina tenía como base x más 6 y como altura y más 4, pues ya podemos responder, ¿vale? Ya podemos responder. Entonces, fijaos, tenemos que la base de la cartulina no es x, es x más 6, ¿vale? Por tanto, si la x es 30, pues la base de la cartulina será 30 más 6, 36 centímetros, ¿vale? Y la altura es y más 4, pero claro, ¿quién es y? ¿Vale? Recordad que aquí teníamos la relación entre la y la x, ¿vale? Entre la y la x, por tanto, si la x vale 30, y es igual a ¿quién? Pues y es 600 dividido entre 30, ¿vale? 600 dividido entre 30, pues esto es 20, ¿vale? Por tanto, la y vale 20, entonces como la altura es y más 4, si la y vale 20, pues tendremos 20 más 4, 24, ¿vale? 24 centímetros, y aquí dentro pues tendríamos el dibujo de los 600 centímetros cuadrados. En realidad esto sería la base sería más grande que la altura, ¿vale? Viendo las medidas, ¿vale? Pues aquí tal cual lo había dibujado, pues será en realidad al revés, ¿vale? Por eso, en definitiva, da igual, es simplemente la representación. Pues nada, pupilos, hasta aquí sería el vídeo de hoy, espero que lo hayáis entendido todo perfectamente, y si es así, por favor, regalarme ese like, compartir, suscribir, activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Cualquier duda que tengáis, como siempre, debajo en los comentarios, y no olvidéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Facebook y en Instagram. Nos vemos ya en el próximo vídeo. ¡Chao!